¿Por qué quieres dejar la homosexualidad? Porque no me siento bien conmigo mismo. Es algo que no me va, no me siento feliz. Anthony es un joven limeño de 21 años que, como lo oye, quiere dejar de ser homosexual y está decidido a someterse a cualquier terapia que haga falta para lograr su cometido. ¿Pero se puede quitar la homosexualidad? Para que esa respuesta sea afirmativa, debería tratarse de una condición adquirida y que por esa misma razón podría ser extirpada. Para el congresista y pastor evangélico Julio Rosas, la homosexualidad no solo es un pecado, sino que además sería un simple sentimiento que, como el amor o la pena, puede dejar de sentirse con el tratamiento indicado. Y para demostrarlo no tuvo mejor idea que invitar al Congreso al polémico psicólogo mexicano Everardo Martínez, quien afirma que todos nacemos heterosexuales y que la homosexualidad tiene causas psicológicas que pueden ser tratadas y curadas. La conferencia que ofreció el último martes en el Congreso fue, por decirlo menos, accidentada. Si este vaso yo lo pateo y jugamos fútbol con el vasito, ¿sigue siendo un vasito? Cuando el paciente entiende esto, dice, entonces aunque yo haya tenido sentimientos homosexuales, ¿qué soy? Eres heterosexual. Y no somos ningún caso descartable, señor mexicano. Que respete los derechos. Estoy hablando, ¿qué le pasa? Estoy hablando. Yo creo que la persona con atracción homosexual vive mi tema como un ataque a su ser. Cuando yo lo que estoy diciendo es algo que tienes. Y si lo tienes, lo puedes dejar de tener si tú quieres. Ese es todo el tema. Ayer antier acabamos... Everardo Martínez se cuida mucho en no afirmar que la homosexualidad es una enfermedad. Mi posición no es tanto en contra de la homosexualidad. Ese no es mi tema. Pero entonces, ¿por qué ofrece, digamos, quitarle la homosexualidad a las personas? No es que yo la ofrezca. Yo comienzo a trabajar homosexualidad porque vienen a mí personas que me dicen, me la quiero quitar. Yo por eso me metí en esto. Sin embargo, cuando se le confronta con el consenso científico, no puede evitar considerarla un trastorno para defender la terapia que ofrece. La Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud consideran que la homosexualidad no es un trastorno ni una enfermedad. Dijo la APA por la presión política y luego dijo la Organización Mundial que no era enfermedad. Pero eso fue un tema político. Sí, tú ves allá. Y para explicarse mejor, utiliza otra desafortunada comparación. Ponlo en la obesidad. Todos los panzoncitos ahí vamos afuera, ¿no? De la OMS. No, estamos gordos. No. Bueno, está bien, ya díganles que coman lo que quieran y que tomen la forma que les dé la gana, ¿no? Eso no nos va a quitar la obesidad. Para sustentar su teoría, afirma que la homosexualidad se origina en la infancia y como consecuencia de la relación con el padre. El cuadro clásico es que este varón en su infancia estuvo distanciado con su papá. Puede ser porque el papá trabajaba mucho y no estaba. Puede ser porque el papá estaba, pero no estaba emocionalmente, estaba distante emocionalmente. Puede ser porque el papá tiene un carácter opuesto al hijo, que es como el caso clásico. Un papá muy práctico, muy concreto, muy deportivo, muy pragmático y un niño muy sensible. Ya hemos superado esta época en la cual le echábamos la culpa a las relaciones y las acciones y las características de los padres respecto de las enfermedades o de las características patológicas de los hijos. Esto trae el peligro de que hace sentir culpables a los padres y los cubre de mayor vergüenza y entonces es un acicate más para que ellos busquen corregir a sus hijos, cuando no tiene ninguna base científica. Everardo Martínez asegura que su enfoque es completamente científico. Sin embargo, la comunidad científica internacional rechaza cada uno de sus postulados. Según las investigaciones científicas más recientes, la homosexualidad tiene su origen durante las primeras semanas de gestación, cuando el embrión es bombardeado de hormonas masculinas y femeninas en el útero. Además, se han encontrado diferencias en la estructura cerebral de heterosexuales y homosexuales. Evidentemente, sí hay diferencias biológicas en el cerebro de un homosexual versus un heterosexual. No podemos hablar de que sea un sentimiento como un sombrero que uno se quita y se pone. Es una
característica de las personas, que las va a acompañar durante toda la vida. ¿Sabe qué, señorita? Yo también he sido homosexual. Para Martínez, la desazón que sienten muchas personas con el hecho de ser homosexuales sería una prueba de que no se trata de algo natural, de que lo bueno y lo correcto es la heterosexualidad y que por esa razón muchos homosexuales quieren dejar de serlo. Para demostrarlo, nos presentó a Anthony, pero cuando conversamos con él, descubrimos que quiere dejar de ser homosexual por las ideas homofóbicas que le han inculcado como a muchos otros niños y niñas en su entorno familiar. Es algo que está mal, pues, o sea, es algo que en todo como me han educado, me han enseñado desde pequeño, está mal, y porque también vivo en un lugar muy conservador, ¿no? Aparte que no me siento bien conmigo mismo, tampoco siento que no le voy a hacer bien a mi familia, ¿no? Que para mí ahorita es importante. ¿A tus padres? A mis padres, más que soy el mayor. O sea, sería una decepción para ellos. Obviamente, claro. Un niño puede crecer él mismo homofóbico y en la adolescencia descubrir que él es homosexual. Entonces sí se ve a sí mismo en un conflicto muy grande donde una parte importante de lo que él es le resulta inaceptable. Mi preocupación es que hay personas que no quieren la homosexualidad y que les queremos imponer que la vivan. Pero quizás no la quieren porque les han enseñado o inculcado que está mal. Exacto. ¿Y si no? ¿Y si de veras ellos no, entonces no tienen la libertad de creer lo que quieran? Los homosexuales que buscan este tipo de terapias lo hacen sobre todo porque viven en una sociedad que permanentemente les dice que ser homosexual es negativo, que no es natural o que es un pecado que podría condenarlos al infierno. Quienes defienden las llamadas terapias de conversión o reparativas sostienen que existen muchos casos de éxito que demostrarían que sí es posible dejar de ser homosexual. Yo concluyo que la homosexualidad se da por causas psicológicas y que la atracción homosexual es absolutamente reversible. Yo lo he visto en más de 300 casos en estos 16 años. Personas que quitan su atracción homosexual y desarrollan su atracción heterosexual. Pero la realidad puede ser muy diferente. En muchos casos mienten y tienen relaciones homosexuales por lo bajo y tienen algún desfogue por lo menos, pero viven una doble moral, una doble vida. Y en otros casos simplemente lo reprimen y recaen a cada rato. Hay siempre recaídas y recaídas. Entonces es una lucha constante contra algo que no tiene por qué ser porque no es un trastorno. Entonces es crear un problema donde no lo hay. En el 2012, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que las terapias de cambio de orientación sexual no tienen justificación médica y amenazan el bienestar de las personas. La mía es una terapia psicológica como cualquier otra. Platicamos. La persona se pone triste, llora, se pone enojado, despotrica un rato, le dejo actividades, lee, resume. La persona homosexual podría tener consecuencias psicológicas muy peligrosas. Estas terapias basadas en la vergüenza, la coacción y el miedo que refuerzan el estigma contra la homosexualidad producen ansiedad, depresión, incrementan el estigma y pueden dar lugar a suicidio. Para el consenso científico, la homosexualidad es una orientación con la que se nace y no existe evidencia de que pueda ser extirpada como si se tratase de un tumor. Lo que la comunidad psicológica y psiquiátrica internacional recomiendan para las personas que tienen problemas para aceptar su homosexualidad es un tipo completamente diferente de terapia. El propósito recomendado de estas terapias no es cambiar su orientación sexual, sino poderla asumir de mejor manera, disminuir el estigma, ayudarlos a explorar y desarrollar su identidad, a mejorar su autoestima. ¿Un vaso? Entonces, ¿cómo entender que un psicólogo que ofrece un tratamiento tan cuestionable haya ofrecido una ponencia nada menos que en el Congreso de la República, un poder del Estado que debería ser un modelo de respeto a las diferencias? Pues el responsable fue el congresista Julio Rosas, quien en otras ocasiones ha utilizado el Palacio Legislativo con fines similares. Esta vez solicitó realizar la conferencia como parte del ciclo Martes Democráticos, pero su pedido fue rechazado por no cumplir con los criterios de pluralidad necesarios. No obstante, Rosas se salió con la suya realizando la conferencia a título personal, en un auditorio cercano a su despacho, apelando paradójicamente al derecho a la tolerancia. Ese congresista es homofóbico. Quiero decirles personalmente, no acepto esa calificación, porque si se dice que vivimos en un país que debemos promover la tolerancia,
debe expresarse la tolerancia entonces. Poco después dejó en claro cuál era su verdadera intención: tratar de demostrar que la homosexualidad es un sentimiento para negarles derechos a los homosexuales. Por ser mujer, por ser hombre, nacemos con derechos y hay que defender los derechos de todo hombre y mujer, de todas las personas. Pero no podemos nosotros exigir derechos y legislar en base a sentimientos. Pese a que sus teorías no son científicas, tanto el pastor Rosas como Everardo Martínez tienen derecho a exponerlas. Y a pesar de que tratamientos como los que ofrecen son duramente cuestionados por entidades de prestigio mundial como la OMS, pueden aplicarlos en tanto no son ilegales. Pero a lo que no deberían tener derecho es a utilizar el Congreso de la República para difundir ideas que promueven la discriminación y la intolerancia contra una minoría como la comunidad LGTBI. No se puede promover la discriminación desde una institución que representa a todos los peruanos. Qué atrasados estamos en el Perú, ¿no? Que tenemos que todavía ver este tipo de cosas, estas exhibiciones de intolerancia y de criterios de verdad de cavernícolas, ¿no? Porque no entender de que las personas homosexuales tienen derecho a sentirse orgullosos de que son, a compartir su cariño en público con otras personas, en una sociedad tolerante y libre, pues es ya un discurso que en otras partes del mundo ya dejó de ser polémico hace tiempo, ¿eh? Y este especialista, pues no se pasen, con la ciencia quiere curar la homosexualidad. A mí me parece que no puede curarse ni a sí mismo, ¿eh? Tengo mis dudas. Esto es Cuarto Poder, volvemos con más.